buenos días. Bueno, en primer lugar, daros a todos la bienvenida, autoridades, empresarios hoteleros, solucionadores, proveedores de soluciones tecnológicas, de innovación, de sostenibilidad. Es un placer recibiros. Tenemos, la verdad, hoy un programa apasionante en este foro de destinos dentro de Fiturtech. Vamos a empezar con una mesa magnífica en la que vamos a tener a los 5 destinos, las 5 comunidades con mayor volumen, con mayor a nivel cuantitativo, con mayor importancia a nivel nacional y podríamos decir que también cualitativa, por la calidad, ¿no?, de la oferta turística que tiene cada una de ellas, y vamos a hablar con ellos de los retos que tenemos ante el futuro, de cómo ponemos en valor esos destinos turísticos de larga trayectoria, que han sido pioneros, que han generado esta marca España, que hoy en día es número 1 a nivel mundial, según el Foro Económico Mundial, es número 1 en competitividad. Luego vamos a tener la visión de Sabre, que es el patrocinador de este espacio, al que le quiero agradecer personalmente esta apuesta por los destinos, esta apuesta por la innovación, esta apuesta por la sostenibilidad, sobre cómo mejorar las compañías turísticas a través de la automatización, de la innovación. Seguiremos con una ponencia de Álvaro Simón sobre las tendencias, sobre cuál es el futuro del viajero, cómo los viajes se van hibridando. Y bueno, nos queda todavía más mañana en que un tema como es el tema del patrimonio, el heritage de todos nuestros destinos, cómo ponerlo en valor, donde tendremos una ponencia de Ahmed Daoud del Royal Commission for Oil. Y por último, los retos de la industria, ¿no? Los retos de la industria con un panel magnífico donde tenemos al número 1 mundial, a Marriott, representado por su hotel de bandera en lo que es el futuro del turismo del maíz, que es el Madrid Auditorium. Tenemos a Iberia, tenemos a Sabre, tenemos a Irio, con lo cual veis una mañana plagada de muy buenos temas, de muy buenas ponencias y de grandes ponentes también. Y por último cerraremos el día con los premios de la Alianza de Municipios Turísticos, una alianza que nos muestra el camino. El camino es la cooperación, la colaboración entre las diferentes administraciones, entre las diferentes empresas, y en la Alianza de Municipios Turísticos, como sabéis, están los 8 municipios con más pernoctaciones a nivel internacional que tenemos en nuestro país, empezando por Cataluña, tenemos Lloret, tenemos Salou, tenemos en Comunidad Valenciana Benidorm, en Andalucía Torremolinos, Baleares Calviá, y en Canarias tenemos San Bartolomé de Tirajana, Adeje y Arona. Será un placer porque cerrará la ministra Reyes Maroto, cerrará la entrega de los premios de la Alianza de Municipios Turísticos. Bueno, nada más, yo no quería robaros mucho tiempo, lo que quería es que empecemos ya, sin más tardar, con nuestra primera mesa, la colaboración entre administraciones turísticas como punto crítico de la gestión de los destinos. Retos en la gestión de los destinos pioneros. Si puede subir los participantes en la mesa, Yaiza Castilla, bienvenida, consejera de Turismo, Industria y Comercio, no ha venido, con lo cual, pero es bienvenida también. Bueno, Yolanda Aguilar sí que la tenemos, secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía, por favor, bienvenida Yolanda, muchas gracias. ¿Dónde me quieres que me siente? Pues siéntate, si quieres en medio, yo creo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Mario Villar, amigo personal por Comunidad Valenciana. Gracias. Bienvenido, Mario. Vamos. Director de Inteligencia Turística. Marta Domènech, por favor. Directora General de Turismo de la Generalitat de Cataluña. Sí, vamos a dejar a tu vera. Yago Negueruela, por favor. Yago, bienvenido. En esta. Ponte al lado de Mario, si te parece. Muy bien. Bueno, ya estamos todos. Como veis, tenemos... ¿Sí? ¿Hola? ¿Me escucháis bien? Ah, fantástico, perfecto. Es que no me viene el retorno ahora. No nos llega el retorno, Vale. Muy bien. Como veis, tenemos una representación de las personalidades más relevantes en cada uno de estos espacios. Son las 5 comunidades
turísticas más importantes de España, tanto cuantitativa como cualitativamente. Y bueno, la idea es que tengamos, que podamos compartir nuestra visión sobre cuál es el presente y cuáles son los retos, ¿no? Y bueno, me gustaría empezar, si os parece bien, con Baleares, con Yago Negueruela. Yo creo que Baleares ha tenido una campaña, la verdad es que había una reactivación muy importante, ¿no? Una reactivación global, ¿no? En todos los destinos españoles, pero bueno, Baleares lo ha hecho especialmente bien este verano. Está además liderando políticas en toda la parte de sostenibilidad, no solo en la parte medioambiental de Planeta, sino también en la parte social. Y creo que tenéis ahí una voz importante que escuchar, y a mí me gustaría un poco que nos explicáis un poquito vuestra visión de los retos actuales y también especialmente de cómo estáis ahora mismo orientando vuestras políticas, tanto de lo que sería el mercado de sol y playa, un mercado importante, que es el que realmente genera el revenue, lo que genera esos ingresos para las administraciones, con otros otras motivaciones del viaje turístico, destinos de interior, etcétera. Si te parece, Yago, puedes hacer la primera intervención. Pues muchísimas gracias, presidente. Es un placer poder estar hoy aquí y explicar un poco desde las administraciones públicas lo que estamos haciendo en materia de gestión turística. Está claro que Baleares es un destino internacional de primer orden. Este año terminaremos prácticamente con las cifras de 2019, recuperando todo nuestro turismo. Eso es aproximadamente unos 16 millones de turistas para una población de 1.200.000 habitantes, lo cual implica una labor de gestión muy importante, porque islas de 1.200.000 que gestionen 16 millones de personas a lo largo del año es desde luego un reto, ¿no? Y lo vemos como un reto importante, y vemos cómo tenemos que ir trabajando en cuidar y proteger nuestras islas, que es al final nuestro principal atractivo, y es en lo que estamos trabajando. Es cierto que venimos desde hace años ya impulsando un marco normativo que nos permita también ordenar cómo debe ser el crecimiento turístico, pactado con el sector y entendiendo que en Baleares creemos que no tenemos que crecer ya más en plazas turísticas, sino que tenemos que dar un salto en materia de calidad, aumentar las rentabilidades, utilizar otras palancas para transformación, para añadir más valor añadido a nuestra economía, utilizando de forma importante la circularidad como un factor de transformación y, por tanto, haciendo que todo nuestro sector camine en la misma dirección. Para eso creíamos que era importante legislar, y para eso hemos hecho una ley de circularidad del sector turístico. Es la primera comunidad autónoma y una de las primeras regiones de Europa que hace una ley de circularidad para un sector concreto de su economía, y en este caso para todo el sector turístico en su conjunto, donde obligamos a nuestras empresas a tener un plan de circularidad, que quiere decir que cómo tenemos que medir el agua, cómo tenemos que medir los residuos, cómo tenemos que evaluar la energía que se produce. Inyectamos más de 60 millones de euros a las empresas para hacer esa transformación, y también frenamos el crecimiento. Hemos dicho que no se crecerá más en plazas turísticas en nuestra comunidad autónoma, sino que tendremos que hacer aumentar la rentabilidad. Tenemos islas como Ibiza o como Formentera con uno de los mayores índices de rentabilidad de Europa en materia de sector turística. Han podido no solo hacer frente a la inflación, sino repercutir de una forma más amplia a lo largo de este verano, y también la parte social. Creo que también somos la primera región que incorpora la parte social dentro de la ley turística, sabiendo que las competencias son casi en materia social del Estado, pero aún así hemos intentado transformar también nuestro territorio, y tiene que evaluarse determinados aspectos sociales. Hemos obligado a cambiar todas las camas del sector turístico para que sean elevables, para que causen menos daños a los trabajadores y trabajadoras del sector. Hemos, en materia medioambiental, obligado a sustituir todas las calderas de gasoil, no se pueden utilizar. Hemos prohibido los plásticos de un solo uso en todo nuestro territorio. Obligamos a poner puntos de carga en todos nuestros hoteles en materia automovilística, y también estamos trabajando con ellos en cómo tiene que hacerse esa transformación. Tampoco podemos tener amenities en las habitaciones, estamos quitándolas, solo en recepción a disposición de las empresas, y pactamos un sistema de clasificación hotelera donde la sostenibilidad es un eje clave, también pactado con el sector. Todas las medidas consensuadas y trabajadas para que Baleares se pueda presentar a Europa como el primer destino circular de Europa,
no diciéndolo, sino con propuestas concretas que hacen que tengas que hacer esa transformación, porque hay una norma que obliga a hacerla, y por tanto siendo un referente ya con la Comisión Europea, liderando la circularidad y transformación del sector turístico. Creemos que es la vía. Creemos que además estamos obligados, hay otras regiones que tienen otras problemáticas, nosotros somos unas islas, siendo unas islas tenemos que liderar la protección de nuestro medio y trabajar en alianzas con otros destinos, como recientemente hemos hecho en Canarias con Yaiza, que nos convocó a todas las islas del Mediterráneo precisamente para fortalecer esos lazos entre administraciones públicas y trabajar de forma pactada y cohesionada para también ejercer de lobby en Europa y conseguir que el sector turístico no solo se vea como una industria de servicios, sino como una industria real que es capaz de transformar todo tu territorio y hacer palancas además para que con otros sectores podamos movilizar muchos recursos. Movilizaremos recursos desde el sector energético de una forma importantísima. Tenemos empresas tecnológicas de primer orden para acompañar a hacer toda esa transformación y generar más valor añadido en nuestro territorio. Son un poco las medidas que estamos adoptando y las que nos permiten también decir que el Sol y Playa de Baleares ya es muy famoso, no necesitamos promocionarnos en Sol y Playa, sino que lo que nos queremos es que nos conozcan por lo que hacemos para proteger nuestro entorno y cómo también se protege a los trabajadores y trabajadoras de nuestras islas. Acabamos de poder cerrar un preacuerdo para que los salarios en Baleares suban un 8,5% a 2 años, situando el convenio colectivo en el más alto de España, lo cual también quiere decir el gran compromiso de nuestras empresas y nuestros trabajadores en hacer frente a ese liderazgo que tienen nuestras islas y que queremos seguir teniendo. Muchas gracias, Iago. Una apuesta muy clara por la sostenibilidad a nivel estratégico, con actuaciones concretas. Me gustaría de alguna forma también preguntarte, bueno, para vosotros tenéis un punto que es clave, ¿no?, en lo que es vuestro territorio, que es Calviá. Calviá ha tenido una transformación, ha tenido una apuesta muy importante alineada, ¿no?, con toda esa estrategia que estáis haciendo a nivel de todas las islas, de lo que son las Baleares. ¿Qué políticas tenéis para un destino como es Calviá, que es un destino referente, ¿no?, y que hace mucha marca Baleares? Porque a Calviá van, pues es el punto de alguna forma que más visitantes en menos espacio concentra durante las vacaciones de los europeos. Bueno, Calviá yo creo que ahora mismo es un ejemplo de un destino que hay que transformar y que ya inició la transformación. La inició primero de la mano del sector privado. Yo creo que aquí tenemos la suerte de tener grandes empresas. Un ejemplo puede ser Meliá, que ha hecho una de las grandes transformaciones en una zona turística como es Calviá, con inversiones superiores a los 300 millones de euros en pocos metros cuadrados para que todos sus hoteles mejoren la categoría. Se han sumado las administraciones públicas con el Ayuntamiento, el Consejo y el Govern, con grandes inversiones en todas las infraestructuras para que Calviá tenga un salto de calidad importantísimo, ¿no?, y pase a ser ya, en vez de ser calificado como una zona madura, sino que sea referente como uno de los ejes de transformación más importantes que se están acometiendo. Y lo que nos queda por hacer es acabar de hacer la transformación dentro de Calviá de Magaluf, que es un destino también muy conocido y que estamos trabajando en erradicar según qué tipo de turismo de excesos, totalmente pactado con el sector para poder acometer la transformación total de Calviá con normativas específicas dirigidas a las zonas de excesos para que ya acelere esas transformaciones, ¿no? Yo creo que hicimos una normativa muy pionera en zonas de excesos para que no queremos tener según qué tipo de actuación, limitando todos incluidos, limitando muchas actuaciones muy con el sector, y ahora mismo ya comienza a verse una transformación real del entorno y desde luego eso permite también unas mayores rentabilidades a las empresas. No es lo mismo apostar por un nivel de volumen con unas rentabilidades muy reducidas, que lo que necesitas es muchísima cantidad de gente, en este caso normalmente de ingleses, en una zona muy concentrada, como todos saben, sino que poder aumentar las rentabilidades, aumentando la calidad y por tanto dando un salto importante. Es el eje que estamos trabajando con ellos, con inversiones públicas cercanas a los 60-70 millones de euros comprometidas en los próximos años desde las 3 administraciones, precisamente para que Calviá siga siendo uno de los municipios líderes en materia turística, pero que también sea un ejemplo de transformación de una zona madura, y yo creo que aquí sí está alineada completamente la parte privada y la parte pública y estamos trabajando en esa dirección.
Muy bien, muy interesante que esa primera apuesta, ¿no?, de transformación del sector privado ahora la acompañe el sector público, ¿no?, porque yo creo que todos coincidiremos que es fundamental, ¿no?, esa transformación sea global, sea integral y no sea solo desde un eje, sino que ese eje sea tractor, ¿no?, de todo lo que es el ecosistema turístico y la cadena de valor. Bueno, Yaiza, bienvenida, muchas gracias. Bueno, si quieres seguimos por ti, estamos por las islas, ¿no?, luego nos venimos a la península. Bueno, te he hecho las dos primeras preguntas a Iago porque nos había dicho que tenía otro compromiso muy importante y queríamos escucharle y se tiene que retirar. Muchas gracias por tu intervención, Iago, muy amable. Bueno, Yaiza Castilla, consejera de Turismo, Industria y Comercio, Islas Canarias. Bueno, como has visto, Iago nos ha dado su exposición de cuáles son sus políticas, de cómo equilibran el turismo interior, el turismo de sol y playa, de cuáles son los retos del futuro y cuál es el tratamiento un poquito pues con Calviá, ¿no?, que es ese destino pionero de larga trayectoria que ha influido mucho en que Baleares sea la potencia turística que hoy es en día. Vosotros en Canarias, bueno, dices Canarias y estás hablando de muchas realidades, porque tienes muchas islas, ¿no?, dentro de Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria, etcétera. Cada una tiene sus singularidades. ¿Cómo equilibráis todo esto? ¿Cómo equilibráis el modelo sol y playa con el modelo de turismo interior, MICE, etcétera? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, buenos días a... Buenos días. Si no el otro. Que no viene el retorno. Buenos días, ahora. Sí, ahora. Fantástico. Bueno, disculpen el retraso y muchas gracias en primer lugar por permitirme participar en esta mesa tan importante de muchas aportaciones y bueno, permitirme también contar la experiencia de Canarias, cómo lo estamos afrontando, los retos y también como islas, ¿no? Desde luego que son muchos los componentes. Nosotros queremos ir hacia un turismo más sostenible, a un turismo que aporte más valor a cada una de las 8 islas que tenemos. Cada una de ellas tiene su idiosincrasia, sus peculiaridades, sus problemas. Tenemos 88 municipios en las islas, cada uno también con sus cosas buenas y sus cosas a mejorar, municipios que tienen mayor carga turística que otros, pero para nosotros en Canarias ningún rincón no deja de ser turístico, precisamente porque si algo hemos detectado durante todo este tiempo, por lo menos en la legislatura que llevo desde el 2019, es que el turista cada vez más busca una experiencia auténtica, no busca ya solo el ir al hotel o a determinado establecimiento de apartamento, le gusta conocer, integrarse con la gente local, conocer la gastronomía, la cultura, el ocio, todo. Y eso también nos permite redistribuir la riqueza que genera el turismo, que es lo que queremos en Canarias también. En el año 2022, a falta de números de diciembre del 2029, hemos conseguido este dato. Hemos cerrado el año con una cantidad inferior de turistas, pero con un buen dato, que son 14,6 millones de turistas, pero con mayor facturación que años anteriores, 19.000 millones. Es la previsión de cierre de facturación y si le descontamos la inflación, Canarias sigue creciendo en ese porcentaje de un 16,5%, con lo cual que hemos salido de la crisis con mayor fortaleza, tanto a nivel de imagen como destino seguro y confiable, porque lo hemos luchado durante todo este tiempo a través de los protocolos de seguridad sanitaria, del seguro para turistas durante la época del coronavirus, que fuimos pioneros, creo, en el mundo en la implementación. Nos costó mucho la negociación, pero al final salió. Era una garantía también en ese sentido. Y luego, por supuesto, ¿no?, pues toda la estrategia de promoción que llevamos haciendo, personalización específica, utilizando inteligencia artificial, gestión de datos, conocimiento e impactando. Por darle solo un dato, en 2022 hicimos 2.000 millones de impactos en nuestros potenciales turistas y esto era algo inédito en la historia de Canarias y yo creo que de ahí estamos cosechando pues estos resultados, ¿no?, que hemos tenido en el 2022 y espero que se afiance en el 2023. Pero en el ámbito de la sostenibilidad, que es súper importante para nosotros, la vemos en una triple vertiente: social, económica y medioambiental. Nosotros nos adherimos, lo dijimos ya, lo iniciamos, nuestra intención, creo que fue en el FITUR, si mal no recuerdo, del año pasado, con las patronales turísticas, de adherirnos a la declaración de Glasgow. Creíamos que era importante
pero creíamos que importante no es solo el sector público, sino sector público y privado. También eso forma parte de una concepción que tenemos en el equipo de que tenemos que ir al fin y al cabo los dos motores, por así decirlo, de cada territorio conjuntos en esta tarea, porque si no de nada sirve. Tenemos que alinear la gestión de los fondos con las necesidades del sector y también pues con ver las necesidades y las demandas del turista que ellos perciben y que nosotros percibimos. Nos adherimos a la declaración de Glasgow en diciembre, pero no simplemente hicimos el compromiso formal, teníamos un año para presentar un plan de acción. Cuando nos presentamos y nos adherimos formalmente, sector público y privado de Canarias, llevamos ya un plan de acción con medidas concretas y además con presupuesto que lo sacamos también de los fondos europeos y por tanto poder dar pues también ya ese empuje de realidad que llegue a las empresas canarias en el sentido de no todo queda en el limbo en la teoría, sino ya lo tienes. De hecho ya hemos sacado 16 millones de euros en una convocatoria para alojamientos turísticos destinada a eficiencia energética y economía circular, y hoy mismo se acaba de publicar en el BOC pues también otra similar de 9 millones de euros para establecimientos turísticos, es decir, no alojativos, es decir, la hostelería, toda la cadena de valor que esté inscrita en el registro turístico de Canarias y que pueda beneficiarse de eso, para que hagan acciones concretas de sostenibilidad, fundamental. Y luego, por otro lado, desde luego que hemos participado muy activamente tanto en los planes de sostenibilidad ordinarios convocados por el Gobierno, como el Gobierno central, como los extraordinarios, fundamental. Ha habido una alta participación, tanto a nivel insular, también como en Baleares, pues tenemos allí los Consell, aquí en Canarias tenemos los cabildos insulares y los municipios. Ha habido una alta participación. ¿Y qué hacemos también? Tenemos ahora mismo una UAP, es una unidad administrativa especializada en la gestión de los fondos europeos, y no queremos ser meros transmisores del dinero, porque podríamos serlo, calificar y darlo. No, queremos acompañar a todo el sector, al público y al privado, posiblemente beneficiario de estos recursos, en cómo se debe de gastar, porque es muy complicado certificar los fondos europeos y queremos que sean eficaces, eficientes esa gestión y que llegue a donde tenga que llegar. Y en paralelo también en las gestiones ordinarias de la Consejería, también llevamos haciendo desde el principio de la legislatura esa labor de acompañamiento. Inicialmente fue con el COVID, que fue una locura, pero que logramos pues salvar con bastante solvencia y pues bueno, al final afianzamos esa imagen que también nos está dando estos resultados de destino confiable y seguro, de que pase lo que pase, puedes venir a Canarias, que volverás a tu casa pues tranquilamente, porque haremos todo lo posible para que así sea. Ya tuvimos la experiencia del COVID y seguimos en esa labor de acompañamiento con todo tipo de problemática. Por ejemplo, también se suscita la vivienda vacacional, si sí o si no, yo la veo como un eslabón más de la cadena de valor turística que hay que aportar. Pero hay que también informar, y también desde la Consejería, desde nuestra labor ordinaria, con los funcionarios, los técnicos, con el equipo directivo, con las empresas públicas que tenemos también, hacemos esa labor de acompañamiento de cada cosa que sacamos, porque si la información no llega, pues no vamos a tener un buen resultado en la ejecución. Muchas gracias, Yaiza. La verdad es que bueno, las Islas Canarias lo están haciendo muy bien, se está atractivando espectacularmente, haciendo unas temporadas, la temporada de invierno claramente liderando lo que es el sector alojativo, y evidentemente eso debe ser por el trabajo que está haciendo el sector privado conjuntamente con el sector público, o el sector público con el sector privado. Tanto monta, y bueno, me ha gustado escuchar esa parte de cooperación, incluso decía Yago, ¿no?, que os habéis reunido entre islas, o como hace la Alianza de Municipios Turísticos. Yo creo que esta colaboración entre administraciones y público-privada es clave. Mario Villar es amigo personal, somos de la misma tierra, de Benidorm, Comunidad Valenciana. También hemos tenido una reactivación muy importante del turismo. Bueno, tú eres un enamorado de la inteligencia, de los datos, y nos gustaría ver un poco cuál es la visión de la Comunidad Valenciana, de cuál es la actualidad, de cómo se pueden hacer convivir y poner en valor todas estas propuestas del sol y playa, del interior, de Benidorm también. Pues bueno, primero muchas gracias por invitarnos a ITH, a Javier, a Álvaro, a todo el equipo. Nosotros, nuestra estrategia, como bien decías, no es que fuese una enamorada de la inteligencia, es que creo en la innovación, que va a ser el propio cambio que nos llevará a eso. Nuestra estrategia de destino es única y ahora está convergiendo con los planes de sostenibilidad de Europa, y son los destinos turísticos inteligentes. Cómo la innovación nos lleva a ser mucho más eficientes a la hora de tomar decisiones, cómo la gobernanza nos llevará a ser mejores, y
como mucho se está escuchando ahora en Fitur, en muchas charlas, lo que no se evalúa, se devalúa, ¿no? El destino turístico inteligente nos lleva a eso, a poder medir. Nosotros tenemos una red propia con más de 100 destinos, en lo cual, ya sabéis en política lo difícil que es poner de acuerdo al personal, a los políticos, a los técnicos, y poner a más de 100 destinos en común en un mismo proyecto, creo que resulta mínimo de admiración. Y eso es gracias a los técnicos que llevan trabajando años. Ya sabéis lo que es en cualquier comunidad autónoma, lo que significa esto, ¿no? De ponernos de acuerdo todos. Ahí es una política de Estado. El turismo representa un poquito más del 15% del PIB. Bueno, ya sacan unos datos desde el Tour, del Impact Tour, un poquito menos en el año de crisis, pero representa muchísimo esa cadena de valor que decía Yaiza, que es tan importante en cualquiera de los alojamientos. A partir de ahí, con la convergencia de los fondos europeos, nos ayuda a con esos ejes impulsarlos mucho más. A la hora de justificar, que estábamos hablando, lo tenemos mucho más fácil. Sabemos en qué ejes está trabajando cada destino. Hay planes ordinarios que se han dado a destinos como Benidorm y Gandía, pero también extraordinarios que este año han recibido. Con lo cual esa es nuestra principal estrategia a nivel de destino. Si hablamos a nivel privado, de empresa, tenemos dos vías importantes que potenciamos de forma directa con inversión. Lo primero es el programa de Creaturisme, con más de 1000 empresas. Más de 1000 empresas que trabajan con producto con una idiosincrasia propia, desde la enología hasta turismo activo, turismo náutico, todo tipo de empresas que quieren luchar por levantar un territorio y por ser esa tierra de oportunidades que somos en Comunidad Valenciana. Y por otro lado, los convenios directos con asociaciones, ya sea OSBEC, hemos tenido convenio con ITH, con asociaciones también de vivienda turística, que intentamos con ello esa parte de innovación y esa parte de marketing llevarla al extremo, forzarlos, porque nos ayuda muchísimo en marketing a tener una segmentación y por supuesto a forzar esa innovación. Muchas gracias, Mario. La verdad es que bueno, soy testigo, ¿no?, de la apuesta por la innovación, por la inteligencia de la Comunidad Valenciana y de los frutos que están dando. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, Yolanda, hay un nuevo pulso en Andalucía. La verdad es que bueno, los datos de este Tour dicen que habéis hecho un repar magnífico en lo que es el cogollito, ¿no?, el solomillo, ¿no?, de la temporada alta. Destinos como Marbella, pero también Torremolinos, destinos Málaga, súper pujante. Pero bueno, vuestra comunidad es súper extensa, porque también podríamos hablar de Cádiz y de Huelva, de Almería. ¿Cómo manejáis toda esta diversidad, todo este territorio? ¿Qué importancia le estáis dando a los destinos maduros, ¿no?, a destinos de larga trayectoria? Torremolinos tiene mucho que decir en esa imagen que tenemos de la Costa del Sol, en estos triunfos que están recogiendo hoy. ¿Cuál es vuestra visión de todo? Bueno, muchas gracias, Javier, por contar con nosotros hoy y permitirme participar en esta maravillosa mesa por la compañía que tengo a derecha y a izquierda. Yo, antes de responderte, quiero hacer quiero dar un mensaje país, porque creo que todos los que estamos de este lado, cada día vivimos unas realidades que nos llevan a una conclusión que tiene que ver con vuestro título. Solo desde la colaboración podemos tener esos retos cumplidos. Y la palabra sostenibilidad ya no es una palabra en la que tengamos que hacer hincapié. Es que no podremos mirar a nuestros hijos a la cara si no vivimos cada día con la palabra sostenibilidad encima de la mesa. Por dar un dato, en un pabellón inteligente, en el pabellón 5, que es Andalucía, ayer el 95,4% de las personas que estuvieron usaron las papeleras sostenibles. Por lo tanto, yo de sostenibilidad no voy a hablar, porque está en toda nuestra estrategia propuesta desde la Consejería. Ayer nuestro presidente de la Junta de Andalucía dio cifras de ingresos, cifras de personas, y además dio previsiones. Si nada más pasa, el 23 será un año récord, tanto en número de visitantes como en número como en ingresos sector. A mí me gusta hablar de la industria en otros términos, que son los términos de la calidad. No estamos como Baleares diciendo ya no más oferta, ¿no? Porque como tú bien dices, Javier, somos más de 8,5 millones de habitantes en un territorio que es más extenso que Portugal. Es una oferta diversa
y por lo tanto tenemos saturaciones y no saturaciones, territorios despoblados y territorios con estacionalidades muy altas. Es decir, nosotros sí que seguimos trabajando y tenemos que trabajar muy seriamente en el reequilibrio territorial y reequilibrio estacional. Y eso solo se puede hacer desde la calidad. Y para hacerlo desde la calidad hay, para mí, para nosotros, dos premisas imprescindibles. Una de ellas es trabajar la inteligencia. Sin los datos y sin el análisis de esos datos que nos den respuestas y sin la anticipación necesaria para dar respuesta a esas demandas, no podremos hacerlo bien. Por lo tanto, prioridad estratégica e innovación. Y en segundo lugar, las empresas, que son nuestros clientes, los destinos, que son nuestros clientes, mirando siempre al cliente final. Y por lo tanto, utilizamos una palabra que se llama cogobierno, pero la estamos llevando a la práctica. Es decir, desde el minuto 1 nos hemos sentado con empresarios y agentes sociales para ver qué quieren, qué necesitan y cómo tenemos que hacerlo. Y nos hemos ido a ver todo el territorio, a escuchar las demandas específicas de cada área, ¿no? Y desde ahí, la misma cosa con los destinos. Nuestro cliente no es un cliente, es un socio de gobierno, tanto el público como el privado. Y todos tenemos el mismo cliente final, que se llama turista. Al final, ese es el eje conductor que nos está llevando a adoptar una serie de prioridades en colaboración, por ejemplo, con Valencia a través del ITH, trabajando con los PMS del sector hotelero. Me gustaría decir también que no nos sentimos gestores de fondos europeos. Es decir, los planes que el gobierno pone en nuestras manos nos llenan de responsabilidad porque tenemos que hacer posible que esos fondos lleguen y además hacernos responsables de su ejecución. Pero esos fondos son de los ciudadanos, no son nuestros. Vienen de Europa y son para los andaluces en nuestro caso. Entonces, en ese reto que tenemos de hacer valer nuestra industria, que es la que alimenta a nuestro país, una de las principales responsabilidades que tenemos es la de hacer que esos fondos capilaricen. Y no es fácil, pero nuestro propósito, desde luego, es llevarlo adelante. Y eso tiene mucho que ver con el sol y playa y con los destinos maduros. España vive del sol y playa en gran medida. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajarlo para hacerlo mejor y para dar la mejor oferta de calidad que existe en sol y playa en Europa. Y no denostarlo. Tenemos que trabajar por el sol y playa y utilizar, entre otras cosas, esos fondos para que nuestro sol y playa sea más competitivo. Esto es un poco la sensación con la que queremos transmitir nuestra política. Quiero dar un dato, y es que en Andalucía, en el último trimestre, el sector turístico ha arrojado 18.000 nuevos puestos de trabajo al empleo de la comunidad y del país. Y esto es para tomárselo muy en serio. Es decir, tenemos todos un reto, que es poner en valor esta industria en este país, y solo desde la colaboración lo vamos a conseguir. Y bueno, yo creo que con este mensaje aquí me quedo. Muchísimas gracias, Yolanda. La verdad es que me emociona, ¿no?, oír la apuesta por la colaboración, ¿no?, que creo que es clave para el futuro y para la competitividad de nuestro país en el sector turístico, y también, ¿no?, esa defensa, ¿no?, del modelo de sol y playa, porque a veces lo que nos ha hecho líderes, lo que nos hace la envidia cuando vas a Colombia, cuando vas a tantos sitios del mundo que dicen nos encantaría ser como España, pues a veces no lo valoramos tanto desde nuestro propio país, y me ha gustado mucho eso. Y bueno, y agradecer tu intervención por esa apuesta sobre la competitividad de la industria. También está bien, ¿no?, que haya destinos pues que, oye, tienen igual un territorio más finito, o sienten el territorio más finito, y otros destinos que puedan acoger a esos turistas que sin duda la demanda de experiencias que vaya a nivel europeo y a nivel mundial va a necesitar. Bueno, Marta, tú desde la Generalitat de Cataluña, ¿no?, creo que si no lideráis las cifras estadísticas, las lideráis, ¿verdad?, a nivel cuantitativo. Esto, y bueno, y también con la experiencia, ¿no?, porque estás ahora en el sector público, pero también compaginas con el sector privado,
La verdad es que bueno, nos interesa mucho ver tu visión sobre todo lo que estamos hablando y no quiero usar más el tiempo, queremos escucharte a ti. Bueno, yo creo que quizá por ser la última, ¿no? Sí. Que me toca, primero, evidentemente agradecer el hecho de estar aquí y bueno, y el hecho de ser la última muchas veces te quedas un poco con los residuos, ¿no? de intentar buscar qué no se ha dicho, que no hagamos o que sí hagamos, ¿no? Pero sí que es cierto que voy a poner en valor varias cosas que mis compañeros han dicho. Nosotros en Cataluña, evidentemente, pues leíamos el otro día los resultados, lideramos a nivel internacional las visitas en el Estado español y la verdad es que tenemos muchísimos retos. Hemos hecho en la simbología del fútbol hemos hecho una remontada. Empezamos un primer trimestre flojo del 22 y hemos hecho, yo no creo que sea el año de la recuperación, pero sí el año de la remontada, pero también un año de reflexión. ¿Sí? Venimos de 2 años de estar cerrados. Como tú bien decías, soy sector, uno no va o viene, es o no es, ¿no? Por tanto, lo siento en mis venas y ahora desde el sector público pues lo lidero y tengo el lujo de poderlo compartir con mis compañeros del sistema turístico catalán, pero sobre todo reflexionamos hacia dónde queremos ir, que también lo decía, ¿no? Yolanda en este caso, es de qué país en términos turísticos queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque al final somos un país turístico que debemos poner en valor. Se ha menospreciado un montón nuestro sector, lo que se paga. Creo que es un sector que paga muy bien. Claro, si tú pretendes vivir 12 meses de trabajar 4, tienes un problema, pero no quiere decir que los 4 meses que trabajes no se pague bien en el sector turístico. También es cierto que aporta mucho más a la comunidad que lo que la comunidad muchas veces es consciente que le está aportando. Yo aquí tengo compañeros de municipios turísticos que han puesto Cataluña, ¿no?, en el mapa internacional desde hace muchísimos años y están haciendo muy buen trabajo, donde están haciendo inversiones titánicas y esfuerzos muy grandes para poder ensamblar con el resto del territorio, porque Cataluña somos súper diversos, pero siempre decimos, ¿no?, que hay un plato en Cataluña que es el mar y montaña, y en términos turísticos también se está trabajando en ese sentido, ¿no?, acercar el litoral al interior y el interior que se pueda acercar al litoral, y ellos están gestionando en este sentido. Y además las inversiones que se están haciendo están facilitando la desestacionalización, o sea, es decir, cuando un municipio como Salou o como Lloret, ¿no?, invierte en equipamientos deportivos para poder atraer gente fuera de la temporada de sol y playa, o la que tradicionalmente se entiende como sol y playa, que dentro de poco será todo el año con estas temperaturas, realmente estos equipamientos, ¿quién se beneficia cuando no está un equipo internacional que viene a jugar o a entrenar? Los vecinos. Por tanto, poner el residente en el centro para nosotros en nuestra política es súper importante. Creemos que un lugar que es bueno para ser vivido es extremadamente bueno para ser visitado, porque los propios residentes hacen de embajadores de su propio destino, y esto creemos que es muy importante. Y en este sentido estamos trabajando un compromiso nacional para un turismo responsable, que viene a ser un pacto, pero hablamos de compromiso porque hay una parte muchísimo más personal, donde cada uno de nosotros aporta su parte más propia a nivel personal y a nivel la institución a la que representa. Y es la primera vez que nos hemos puesto de acuerdo entre 52 instituciones, administraciones, sindicatos, patronales, pero sobre todo también la comunidad de vecinos catalanes, que también dicen hacia dónde se quiere ir, y no ha habido ningún pacto en nuestro país donde se haya puesto el residente dentro de la ecuación, y nosotros sí lo hemos hecho. Entonces, también hablábamos de valor, hablamos de cooperación, pero yo me gusta hablar también de competitividad, es decir, vamos a cooperar, pero también tenemos que competir entre nosotros, porque tenemos que siempre buscar lo mejor y ver qué está haciendo nuestro vecino para qué podemos ofrecer también nosotros. Así que yo también soy de las que creo que hace falta ser competentes y competitivos, pero siempre de la mano de la cooperación y siempre con el sector tanto público como público-público como público-privado. Es decir, esta tríada, ¿no?, como la Santísima Trinidad, debería ir siempre a la una. Fantástico, Marta. Y bueno, creo que es muy interesante todo este tema que dices de competencia, ¿no? Porque la competencia nos inspira a una mejor versión, ¿no?, de nuestros destinos, de nuestras empresas, pero la cooperación creo que también es clave, ¿no?, para que esa nueva versión se haga realidad, ¿no?, de alguna forma.
Y bueno, dentro de este liderazgo que tenéis de la comunidad, esto de cara al futuro, por ejemplo, yo sé que Salou, por ejemplo, ahí hay un proyecto muy importante, ¿no? Que es el Hard Rock Entertainment World, que puede ser un antes y un después. Yo creo que Cataluña se ha diferenciado del resto de territorios en que ha visto muy claramente, apostó mucho por el turismo familiar, puso a Salou ahí con el tema de PorAventura, realmente es un éxito, vamos, de referencia a nivel europeo, y ahora hay otra gran oportunidad con el Hard Rock Entertainment World. ¿Qué nos puedes contar de ese tema? Del Hard Rock Entertainment World como proyecto transformador. Bueno, a ver, como sector turístico te puedo decir que allí donde hay equipamientos que tiran y aportan bueno, turismo, evidentemente lo hace muchísimo mejor. Es decir, un país sin infraestructuras y equipamientos turísticos difícilmente, y bueno, PortAventura es un gran anclaje para el territorio de la Costa Daurada, y evidentemente pues tener una opción como un Hard Rock también sería un tiro. Pasa que en este momento no está en la mesa de turismo, está en la mesa de medio ambiente, así que es un tema que de momento no me toca a mí. Entiendo. Muy bien, muy bien. Bueno, muy interesante, ¿no? Toda la visión que nos has hecho ver de Cataluña, diversa, con ese Lloret, ¿no? Que está apostando muy fuerte y con mucho éxito por el turismo deportivo, también lo está haciendo Salou, con las infraestructuras que tiene de campos de fútbol, etcétera, y esa visión futura. Bueno, yo creo que todavía tenemos algo de tiempo, ¿no? Para una ronda más, ¿no? A mí me gustaría centrarlo un poco de cómo podemos cooperar entre las distintas administraciones, y también un poco el tema de que hablabais, ¿no? De cómo hacer que estos fondos lleguen también a las empresas. De alguna forma, el anterior secretario de Estado, Fernando Valdés, hizo pues un PERTE, que no es tal, de los destinos turísticos, que creo que es muy importante, porque el destino es un atractivo fundamental en la decisión de viaje de los turistas. Pero bueno, el destino no es solo la parte pública del destino, también es la privada. ¿Cómo estáis desde vuestras administraciones tratando que en esos planes de sostenibilidad turística de destinos o en otros proyectos que hay de los fondos europeos puedan participar las empresas, el sector privado, que por ejemplo el éxito de Marbella se explica mucho, por ejemplo, desde el sector privado, también de los espacios públicos, pero mucho también del privado? ¿Y cómo podéis colaborar entre vosotros? Si te parece, Yaiza, puedes empezar. Sí, bueno, la verdad que nosotros en las conferencias, sobre todo sectoriales de turismo que participamos, para mí son muy fructíferas, yo creo que también para los compañeros, porque aparte de, bueno, la presentación propia de los recursos a los que vamos a tener acceso o de hacia dónde van enfocados los recursos públicos en ese momento, escuchamos de cada territorio, pues somos un territorio de España muy diverso, y me remito a los compañeros, ¿no? Las preocupaciones de cada uno, las singularidades, incluso el compañero de Baleares. Siendo islas, Baleares y Canarias es diferente, aún así tenemos problemas distintos y cosas que gestionar de forma diferente, en otras común, como por ejemplo en esa convención que celebramos y señaló Iago de Islas Turísticas Europeas. Me pareció interesante porque en Europa se vio que en el momento del coronavirus no había una política homogénea. De hecho, a día de hoy faltan políticas homogéneas para enfrentarnos como esa gran potencia y para que se nos reconozca el sector turístico como tal en Europa, ¿no? Y creíamos que por lo menos había que empezar, pues se nos ocurrió por los territorios insulares, para ir allí y contar qué nos pasa y cuáles son nuestras debilidades y qué es lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de dictar una norma, una directiva que luego va a ser traspuesta en este caso a España, y de obligatorio cumplimiento al resto de los territorios en el ámbito insular, que por supuesto nos gustaría que luego se unieran pues el resto del territorio peninsular continental, porque también ellos tienen cosas que decir. El turismo, yo creo que en ese sentido en la política europea ha sido pues el gran olvidado en este tiempo, y creemos que es necesaria una mayor implicación. Ahí entre nosotros colaboramos mucho. Sí que es cierto que desde Canarias con el resto de comunidades autónomas hacemos una colaboración formal, aportamos, somos generosos, no tengo ningún problema en compartir, y lo he dicho en muchas reuniones que hemos tenido, toda la experiencia y el practice que hacemos allí en cada momento, pero sí que es cierto que tenemos dificultades diferentes, porque no tenemos la cercanía, por ejemplo, del territorio continental con otra comunidad autónoma, como a lo mejor podemos para enlazar una determinada estrategia de promoción conjunta, que sería súper ideal, y que me consta que también hay recursos y planes, y en muchas comunidades autónomas está dando buenos frutos, pero no podemos hacerlo por la separación. Incluso hay veces que cuando queremos hacerlo con Baleares tampoco es posible, porque las circunstancias son diferentes, ¿no? Sus demandas, por ejemplo, bien lo comentaban la compañera,
No es lo mismo, por ejemplo, la estacionalidad de ellos, que tienen pues unos momentos claves, y nosotros pues lo alargamos, tenemos las dos temporadas durante todo el año, ¿no? Con lo cual que las demandas son distintas, pero por supuesto que siempre estamos abiertos entre las comunidades autónomas a apoyarnos, siempre Canarias está dispuesta a ofrecer todo el trabajo que hacemos, y luego ya desde luego en el ámbito de lo que es la región, siempre yo no lo concibo desde que inicié la legislatura que no haya una colaboración público-privada. De hecho, tenemos un programa que se llama Canarias Destino. Es el proyecto con el que pretendemos transformar el modelo hacia el turismo que queremos, ese turismo más sostenible, verde, digital, también social, y hacia donde queremos, ¿no?, que vaya nuestro liderazgo. Quizás pues que se aporte mayor valor a las islas en este caso, también pues como escucho a los compañeros en sus respectivos territorios, pero sin perder de vista, ¿no?, lo realmente importante que es preservar nuestros recursos. En Canarias, fíjense que de todo el suelo que tenemos, el 4% solo es de suelo de uso turístico. Yo creo que es, junto con Baleares, los territorios más protegidos, también por la singularidad, entiendo, de islas, y eso tenemos que preservarlo, porque precisamente eso es uno de nuestros grandes atractivos, y también nos queremos salir del sol y playa tradicional. Somos mucho más. Cierto es que obviamente a nadie se le escapa que hemos, igual también Andalucía, venido, bueno, la verdad que todos los que estamos aquí, quizás Cataluña ha tenido un componente más cultural fuerte, que han podido ahí pues sacar más adelante, pero sí que es cierto que no renegamos de nuestro pasado que nos ha dado el liderazgo, pero es cierto que hay que reinventarse utilizando los recursos que tenemos en Canarias o en cada uno de nuestros territorios, viendo las experiencias y las demandas tanto del residente, porque se tiene que sentir cómodo, y como bien decía Marta, son los grandes embajadores de nuestro destino, y también ver las demandas del actual turista, que es lo hacia dónde va, y en ese sentido hacemos una labor de acompañamiento absoluta tanto a los cabildos insulares como a los municipios y al sector privado. Yo creo que si por algo se caracteriza esta legislatura, ha sido quizás causado por las crisis que nos ha tocado vivir, por la unidad de acción. En Canarias ha funcionado muy bien, y yo espero que siga por siempre, porque si no sería muy complicado pues alinear la inversión pública con la inversión privada. Y creo que es fundamental, porque si desde las administraciones públicas no tenemos claro que los territorios deben de ser atractivos para captar inversión, y en ese sentido tener seguridad jurídica y de toda índole para que se pueda invertir, generar y mejorar los puestos de trabajo, también el medio ambiente, la apuesta que se está haciendo, la están haciendo el sector privado, también las administraciones públicas, los propios ciudadanos con las subvenciones que sacan también las administraciones, lo están haciendo, lo están recibiendo muy bien. Creo que todos estamos comprometidos con lo mismo, y eso requiere de una unidad que espero que no se rompa en ningún momento, porque creo que es la clave del éxito, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Yaiza. Bueno, Mario, vosotros estáis, bueno, incluso comentaba Yolanda, ¿no?, estáis colaborando con Andalucía en un proyecto como es Beyond Tren, que salió de la Comunidad Valenciana y que ya tiene conectados más de 100 establecimientos hoteleros, compartiendo su diario de reservas, compartiendo sus producciones, para esa colaboración o cooperación, tener inteligencia. ¿Cómo está el mes de agosto? ¿Cómo está el mes de septiembre? Sí. Yo lo primero que quería decir es retuita todo lo que ha dicho Yaiza, porque creo que compartimos todos siempre las reuniones, la filosofía de trabajo, pero creo que tenemos que pasar pantalla, ¿no?, como se dicen en los juegos. Creo que la filosofía que tenemos todos de trabajo es esa, nadie va a dudar, y ha sido difícil que todo un país se una dentro de una política. Pero cuando antes le preguntabas a Yaiza sobre cómo tiene que ser permeable la inversión del Estado en la cuestión privada, pues se hace difícil, ¿no? O sea, es verdad que ha sido muy criticado de que por parte de las empresas privadas, precisamente, de asociaciones, de que no ha habido una especie de PERTE, no ha habido un programa especial para ello. Sí que ha habido una concurrencia competitiva, sí que la ha habido, igual no suficiente. Entonces, yo creo que una parte de la solución tiene que ser esa reconversión de los alojamientos, me refiero a todos los alojamientos, con unos requisitos que marquemos comunidades autónomas, como nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de nuestro estatuto de los alojamientos, digamos, del decreto que tenemos, y a partir de ahí poder nosotros regular y también inyectar ese dinero, porque la parte privada es muy importante. Es decir, estamos hablando siempre de un alojamiento de calidad, pero sí que es cierto, si no damos una ayuda,
pues es difícil. Si no marcamos unas pautas, también será más difícil para ellos. Entonces yo creo mucho, yo vengo de Benidorm y creo mucho en la pirámide de Maslow, ¿no? La oportunidad que tengo de viajar, pues me adaptaré a ese alojamiento, ¿no? En el que caben todos. Y a partir de ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar con la parte privada. Aparte de colaboración, que sí que, como bien sabes, Javier, tenemos convenios específicos para ayudar. Directamente tenemos concurrencia competitiva a todas las empresas para tecnología, innovación, marketing. Es decir, ahí creo que no hay queja por parte de las empresas de la Comunidad Valenciana. A lo que íbamos de inteligencia, de compartir, que al final de esto consiste todo, ¿no? Hemos hablado de Biontren, que ayer precisamente en una mesa que estábamos también de datos, se estaba hablando de Gaia X, de crear una arquitectura, una super arquitectura tecnológica, de crear con blockchain, digamos, unas reglas para que haya una gobernanza estable en los datos. Pero sin embargo, en Comunidad Valenciana, y voy a hablar de forma muy simple, con 4 papeles Smart firmados entre empresarios y administración, se ha llegado a crear algo, un espacio de datos común en el que comparten datos reales, que se carga a diario y que hay indicadores tan valiosos como los ingresos por destino, por mercado, por tipología de venta, porcentaje de cancelaciones, ventas a futuro. A mí me parece estratosférico, pero no por los datos en sí, sino por el acuerdo que han llegado. Y creo que hacia ahí es donde tiene que ir esa colaboración público-privada. Que la confianza de lo privado también se fundamente en lo público, que es necesario para nosotros poder trabajar. Y ahí estamos con Andalucía, con quien, pues bueno, hemos cedido conocimiento, compartido para crecer, y en el que confiamos que ITH nos ayudéis a seguir creciendo. Muy bien, muchas gracias, Mario. Bueno, Yolanda, ¿cuál es vuestra visión? Me gustaría saber si tenéis también algo previsto para esa reconversión de destinos de larga trayectoria, como podría ser Torremolinos u otros que tenéis en vuestro territorio. Y cuál es vuestra visión un poquito también de que lleguen esos fondos a la parte del sector privado. Yo también voy a hacer retweet de una parte importantísima del discurso y mi agradecimiento por la generosidad que ha mostrado Valencia con su experiencia, que para nosotros está siendo crítica, sobre todo no como administración, sino desde la percepción de la propia industria hotelera, que es la receptora de los principales beneficios en términos de información. Llevamos muy poquito tiempo este equipo. Yo me incorporé a primeros de septiembre y en este tiempo he visto en ejecución o en propuesta en socio público 200 millones de euros desde Andalucía y en socio privado más de 30. Este no es dinero baladí, este es un dinero que cuando va a los destinos no se lo quedan para ellos los alcaldes. Lo que se hace es ejecutarlo en base a unos proyectos previamente diseñados y aprobados de una forma muy rigurosa, y eso al final tractoriza tanto el empresariado privado, que es quien termina realizando estos proyectos, como su principal destinatario, que es la industria turística. Con lo cual, que los fondos están fluyendo, que yo estoy hablando de 4 meses, 230 millones. Es verdad que no es fácil, porque hay grandísimas trabas administrativas en la propia redacción que viene Europa. Y ahí me detengo porque me voy a sumar a lo que nos decía Yaiza. La industria turística no está puesta en valor en Europa. No hay representatividad política en la Comisión en ningún nivel. Y bueno, ahí tenemos un compromiso donde estamos todos los que compartimos esta mesa implicados, que se llama Nextur, que yo tengo el privilegio ahora mismo de presidir desde Andalucía, que es el Comité Turístico de las Regiones, que está precisamente intentando hacer un altavoz para que la industria turística esté reconocida, igual que la European Travel Commission en otros términos. Nosotros vamos pronto a Canarias a hacer una reunión de todo el equipo. Y son más de 42 regiones europeas comprometidas con la sostenibilidad. Por último, también me gustaría hacer hincapié en que de nuestro propio esfuerzo
de dinero propio, no de dinero europeo, se están proponiendo los fondos para grandes ciudades en Andalucía, precisamente muy dirigidos al sol y playa. No solamente, pero muy dirigidos al sol y playa. Pero nosotros yo vengo del maíz, me he pasado toda mi vida en el maíz, en el mundo de las ferias, de los congresos, con esta feria y con proyectos en el sur, desde el recinto ferial y congresual de Málaga. Y también hay que poner en valor estos recursos de los destinos urbanos. Y ahí me detengo en algo de lo que habéis hablado, ha hablado Marta también. Nosotros somos Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. En Andalucía para el 23 se están proponiendo más de 150 eventos deportivos y hablo de Solheim, de Davis, hablo de primerísimo nivel, y esto es una atracción para la industria turística que nos permite eso que hablábamos, desestacionalizar y también descentralizar en los territorios y poner en valor nuestra cultura, poner en valor nuestra naturaleza. O sea que en el camino, una vez más, la transversalidad de la industria tracciona y motoriza el desarrollo de la economía en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Vamos a intentar, los que estamos de este lado, hacerlo saber, y al final termino como empecé. Muchas gracias, Yolanda. ¿Tenéis vosotros algo parecido, Marta, para lo que son los destinos de sol y playa, como ha comentado Yolanda? Y bueno, ¿y cuál es tu visión también del resto de temas que estamos comentando? Yo también, como me queda la última parte, voy a hacer retweet del retweet del retweet y voy a hacer 3 hashtags, ¿vale? Ay, para qué grande, resumir, qué lo digo porque ya estamos, creo que sí, off sí. the record. No, tenemos 5 minutitos. ¿Sí? Pues diría liderazgo, hashtag liderazgo, ¿vale? Se tiene que ser valientes, porque las cifras que estamos llevando entre manos son cifras que jamás se habían visto en nuestras administraciones, con los mismos equipos que se están rompiendo las cejas para tirar adelante con todo esto. Gobernanza, porque se tiene que gestionar, y luego ser muy ejecutivos, porque tienen que llegar. Y aquí me quedo. Muy bien, fantástico. Y del tema de los destinos de sol y playa, ¿hay algún plan en Cataluña para ponerlos en valor? ¿Está dentro de vuestra política? Mira, los fondos Next Generation de esta edición, del 23, van directos a los destinos de sol y playa, y concretamente nosotros en Cataluña, cuando entraron en el 21, ya vimos que debíamos, para ser equitativos, que no quiere decir justos, debíamos dar juego a la diversidad que tenemos en Cataluña. Entonces, el 22 pusimos unos límites en quién podía entrar en los proyectos, para que el 23 fuera todo litoral catalán. Así que en el 23 todo es destino de sol y playa. Los 50 millones que tiene para Cataluña esta edición van directos al sol y playa. El plan nacional también para turismo azul, y bueno, recordar que el 24 en Cataluña tendremos la Copa América de vela, que esto nos permitirá que el legado que deje la Copa América tengamos todo el litoral catalán con infraestructuras y equipamientos para poder generar estructura de oferta turística, para que el legado de la Copa América sea lo que tenga que ser. Bueno, enhorabuena por la Copa, porque bueno, como valenciano, que la hemos tenido unos años, es un gran tractor y un gran motor tanto de marca como de visitantes, como de ingresos, ¿no? Que ayudan siempre luego al final a las administraciones y a los servicios públicos que se prestan. Bueno, pues la verdad, oye, yo creo que ha sido una mesa muy entretenida, en la que ha habido un espíritu que yo me congratulo de él, de colaboración, de cooperación entre las diferentes administraciones, en las que hay ideas claras, y bueno, pues espero que haya sido os haya gustado, y pido un fuerte aplauso para todos ellos. Gracias. Muchas gracias.